Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy les traigo una noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco y, para serles sinceros, ha puesto a muchos de nosotros a especular y a soñar un poco. Hablamos de dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos dos que nos robaron el aliento con su química en la pantalla, y que desde entonces, su relación fuera de los reflectores ha sido un misterio fascinante. Pero hoy, ese misterio ha tomado un giro inesperado, especialmente con la llegada del Día de la Mujer. Prepárense porque lo que les voy a contar es digno de una telenovela. Y antes de que se sumerjan conmigo en este torbellino de detalles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. La historia que hoy nos ocupa es, sin duda, una de las que más ha dado de qué hablar en los últimos tiempos. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, ha vuelto a ser el centro de atención, y esta vez, por un gesto que apunta directamente a Demet Özdemir, su CEO protagonista en la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador, para quienes la vimos doblada. Ustedes saben, esa serie que nos dejó suspirando con la historia de Sanem y Can, una química tan palpable que era difícil creer que fuera solo actuación. Y desde entonces la relación entre Can y Demet ha sido objeto de innumerables rumores y especulaciones. ¿Son solo amigos? ¿Hubo algo más? El tiempo y las redes sociales han sido testigos de un vaivén de información, a veces alimentando las esperanzas de los fans, otras enfriando las posibilidades. Pero ahora, con el Día Internacional de la Mujer, algo ha sucedido que ha avivado de nuevo las llamas de la curiosidad. Can Yaman, conocido por su carisma y a veces por su discreción en cuanto a su vida privada, ha tenido un detalle que no ha pasado desapercibido. Se trata de un mensaje que, según fuentes cercanas y la propia reacción de algunos medios, parece estar dirigido de forma muy especial a Demet. Imaginen la escena, el mundo celebrando a las mujeres, reconociendo su fuerza, su talento, su impacto. Y en medio de este contexto, Can Yaman elige este día para compartir algo que creemos tiene un significado profundo. Hasta ahora, no se han revelado públicamente los detalles exactos del mensaje. Y ahí reside gran parte del misterio y la intriga que lo rodea. Sin embargo, lo que sí se sabe es que este gesto ha sido descrito como secreto, personal y lleno de sentimiento. ¿Qué podría decir Can Yaman a Demet Özdemir en un día tan importante? ¿Será un simple saludo de felicitación, o hay algo más detrás? Las posibilidades son infinitas y, como buenos amantes del cotilleo y de las historias de amor, nos encanta especular. Se rumorea que el mensaje fue enviado de forma privada, quizás a través de un mensaje directo en redes sociales o incluso un mensaje de texto. Pero la noticia se ha filtrado, como suele suceder en el glamuroso pero a veces implacable mundo del espectáculo. Y la filtración ha sido suficiente para encender las alarmas. Los medios turcos, siempre atentos a cualquier movimiento de estas dos estrellas, han estado analizando cada detalle, buscando pistas, entrevistando a supuestos allegados. Una de las teorías más fuertes es que este mensaje es una forma de Can de reconocer la importancia de Demet en su vida, quizás de agradecerle por el tiempo que compartieron, por el éxito que cosecharon juntos. O tal vez, y esto es lo que más nos emociona a muchos, podría ser una forma de reafirmar la conexión especial que existió o aún existe entre ellos. Ustedes saben, esa chispa que se vio en pantalla, muchos creen que no fue solo actuación. Y con gestos como este, esa creencia se fortalece. Piensen en la trayectoria de Can Yaman. Ha tenido romances públicos, ha sido el centro de atención por sus relaciones. Pero con Demet, siempre ha habido una especie de respeto y discreción que ha marcado la diferencia. Incluso cuando la relación terminó, o se especuló sobre su fin, ambos han mantenido un aire de cordialidad y a la vez de misterio. Este mensaje en el Día de la Mujer podría ser precisamente eso, un reconocimiento público pero con un toque de intimidad, un guiño solo para ella. Los medios han intentado obtener declaraciones de ambos, por supuesto. Pero, como era de esperar, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han querido entrar en detalles. Suelen ser muy reservados con su vida personal, lo cual, en cierto modo, añade un halo de encanto a su relación, o a lo que sea que exista entre ellos. Sin embargo, las reacciones no se han hecho esperar. Fanáticos de la pareja, aquellos que los shippean como decimos en el argot de Internet, han enloquecido de alegría. Han interpretado este gesto como una señal inequívoca de que el amor,
o al menos un fuerte afecto, sigue presente. Por otro lado, hay quienes son más escépticos. Señalan que podría ser simplemente un gesto de amistad, un reconocimiento profesional, o incluso una estrategia de marketing, aunque esto último suena un poco cínico, ¿no creen? Pero la verdad es que cuando se trata de Can Yaman y de Method Demir, la imaginación vuela. Y este mensaje, por lo secreto y personal que se describe, es el combustible perfecto para esa imaginación. ¿Qué elementos podrían haber hecho tan especial este mensaje? Podría ser una referencia a alguna experiencia compartida durante el rodaje de Erkencicus. Quizás una frase que solo ellos dos entiendan, un recuerdo que los conecte. O tal vez, y esto es un salto de fe para los más románticos, podría ser una declaración de sentimientos más profundos. El Día de la Mujer, después de todo, es un día para celebrar las conexiones humanas, para reconocer la importancia de las personas que nos inspiran y nos apoyan. Y si Demet ha sido una de esas personas para Can, tiene todo el sentido del mundo que él quisiera expresárselo en un día así. Es interesante observar cómo la comunicación en la era digital ha cambiado la forma en que seguimos a nuestras celebridades. Un simple mensaje, una publicación en redes sociales, puede generar un torbellino de noticias y especulaciones. Y en el caso de Can y Demet, esa dinámica es aún más intensa, dada la enorme base de fans que tienen y el cariño que les tienen. Pensemos en el impacto de Erkencicus. Esa serie no fue solo un éxito en Turquía. Cruzó fronteras, conquistó mercados internacionales. Y gran parte de ese éxito se debió a la química entre sus protagonistas. Los personajes de Sanem se convirtieron en un referente de las historias de amor modernas, y los actores que les dieron vida se ganaron un lugar especial en los corazones de millones de personas. Por eso cualquier interacción entre Can y Demet después de la serie es analizada con lupa. Este mensaje secreto podría ser una forma de Can de enviar un mensaje a esos fans también, un recordatorio de la conexión que creó con Demet en la pantalla. O quizás, y esta es la teoría que más me gusta, es una forma de reavivar una llama que nunca se extinguió del todo. La vida de los actores es muy compleja, llena de viajes, rodajes, compromisos. A veces las relaciones se complican por la distancia y las agendas. Pero un gesto así, en un día tan significativo, sugiere que hay un hilo conductor que los sigue uniendo. ¿Podríamos estar ante un posible reencuentro? Es una pregunta que muchos se hacen. Si bien ambos han tenido sus vidas y sus relaciones después de Erkencicus, el cariño y la admiración mutua parecen haber permanecido intactos. Y este mensaje, si se confirma su carácter personal y emotivo, podría ser un primer paso hacia algo más. O simplemente un hermoso recuerdo de lo que vivieron juntos. Lo que sí está claro es que este gesto ha generado una ola de conversación y expectativa. Los foros de fans, las redes sociales, los grupos de discusión, todos están en ebullición. La gente comparte sus teorías, sus deseos, sus esperanzas. Y en medio de todo ese ruido digital, el mensaje en sí sigue siendo un enigma, lo que para bien o para mal, alimenta la leyenda de Can Yaman y de Method Demir. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la información a menudo se filtra de forma fragmentada y a veces imprecisa. Lo que hoy parece una gran revelación, mañana podría tener una explicación mucho más sencilla. Sin embargo, la forma en que este mensaje ha sido descrito como secreto y emotivo sugiere que hay algo más que un simple saludo de cortesía. Can Yaman es conocido por ser un hombre apasionado y a veces impulsivo. Method Demir es una mujer talentosa y con una gran personalidad. La combinación de ambos, tanto en la pantalla como en lo que se rumorea fuera de ella, siempre ha sido explosiva. Y este episodio del Día de la Mujer solo añade una capa más a esa fascinante narrativa. Los invito a ustedes, nuestros seguidores, a que reflexionen sobre esto. ¿Qué creen ustedes que podría decir Can Yaman a Method Demir en un día así? ¿Creen que es un gesto romántico de amistad, o algo completamente diferente? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Vamos a debatir este misterio juntos. En resumen, hemos visto cómo un simple mensaje, enviado en una fecha tan especial como el Día de la Mujer, ha logrado capturar la atención de millones de personas y ha avivado las esperanzas y las especulaciones sobre la relación entre Can Yaman y Method Demir. Un gesto secreto que, a pesar de no conocerse en detalle, ha sido suficiente para desatar una ola de conversaciones y para recordarnos la química inolvidable que compartieron en Erkencicus.
Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por su tiempo y su interés. Espero que esta pequeña inmersión en el mundo del espectáculo turco les haya resultado tan intrigante como a mí. Si les gustó el contenido, por favor, no olviden darle a ese pulgar arriba, que nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.